Los libros de texto gratuito siempre han sido una parte importante y característica de la educación mexicana desde el lejano 12 de febrero de 1959, cuando el presidente Adolfo López Mateo, de la mano de Jaime Torres Bodet y Martín Luis Guzmán, crearon la CONALITEC, esa Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito que se mantiene hasta nuestros días y que a lo largo de los años ha estado transformándolos, adecuándolo a las necesidades y a los conocimientos del momento. Mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya, miembro del equipo de En Educación, y en este segmento serial estaremos analizando algunos de los libros de texto más emblemáticos de la historia educativa en México. Iniciando, ¿por qué no?, por el que fue mi favorito, el Español de Lecturas de sexto grado, el cual entró en circulación más o menos entre el año 1993, 1994 o del 94 y 95, llegando hasta el primer lustro de la década del 2000. Y si algo tenemos que realzar de este libro, le tuviéramos que dar un mote o una característica presencial, es por su fuerte valor literario. Algo que ya veremos en su interior, pero que vamos vislumbrando desde la participación de Jaime Torres Bodet y Martín Luis Guzmán, que los cuales son dos personajes muy importantes de la literatura mexicana, así como de la misma filología. Y lo primero que vemos al momento de tener este libro en nuestras manos, imaginemos volver a tener 11, 12 años, toparnos con este libro, es la imagen, la portada, la cual es del célebre arquitecto pintor Juan O'Gorman, el cual fue famoso tanto por la construcción del estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, por otros museos y miembros de esa parte de México mexicanos que buscaban una modernización, algo que podemos ver dentro de su obra, la obra que vemos aquí, titulada La Ciudad de México de 1949, lo cual nos está inspirando, inspira a los alumnos a un México progresista. Aquí quiero recalcar el fuerte impacto que esta obra tiene para los que no somos capitalinos. Ser niños y ver esto nos llenaba de dudas hacia lo que era la capital mexicana. Bueno, entonces, ya si nos sumergimos a la obra, pues tenemos las páginas legales, tenemos el famoso ISBN, que es ese número único de registro de cada libro, y pasamos al índice. Antes mencionamos la importancia que tiene la literatura para este libro y esto se reafirma y se comprueba al ver algunos de los autores. Tenemos del mismo Jaime Torres Bodet, tenemos obras de Ray Bradbury, que es uno de los grandes autores de ciencia ficción, ya poniéndose a los niños desde ese momento. Tenemos poemas de José Gorostiza, tenemos obras de mitología griega, tenemos a Nelly Campobello, que ahorita vamos a hablar de ella, que es una autora muy importante, autora de la Revolución, el mismo Martín Luis Guzmán, tenemos a Julio Cortázar, noveles como Archibald, tenemos a Celedonio Junco de la Vega y tenemos una gran colección de autores bastante interesantes donde ya pudimos ver algunos noveles. Por ahí también se encuentra el buen García Márquez, a Mistral y otros autores, entre los cuales podemos mencionar al mismo Rulfo, a Juan José Arriola, Tagore, otro premio Nobel, pero esto ya los estaremos comentando más adelante, porque si algo tenemos que realzar de esta obra, como ya mencionamos, es su valor literario. Y para ello creo que la mejor forma es mencionar algunos de los cuentos más emblemáticos. Igualmente son los que a mí me aparecieron, los que me gustan, algunas curiosidades que encontré al momento, pero ustedes pueden mencionar cuáles llaman más la atención o si quieren que hablemos de otro grado, pues aquí está la sección de comentarios. Entonces, pues muchísimas gracias y quisiera pasar por uno que me llamó mucho la atención, que se encuentra en la página 25, que es una mujer inolvidable de la genial escritora Nelly Campobello. Nelly Campobello es una autora que le tocó vivir su infancia durante las etapas revolucionarias, entonces su literatura se basa en esa experiencia que le tocó vivir. Y no solo eso, sino que es escrita meramente desde una perspectiva infantil, dándonos un toque bastante adecuado para el niño de sexto grado, porque estamos escuchando una voz que tiende a ser un infante de los años de 1910, 1911. Incluso vemos la escritura y es bastante bella. Para ella no existía eso que la gente llama días desgraciados. No se quejaba,
Nosotros desconocíamos la tristeza, todo era natural en nuestro mundo, en nuestro juego, la prisa, las tortillas de harina, el café sin leche, las caídas y las descalabradas, los hombres que pasaban corriendo en sus caballos, las noches sin estrellas, las lunas o el mediodía, todo era nuestro, porque esa era nuestra vida. Los cantos de mamá y sus regaños y su cara preciosa eran también nuestros. Parecíamos viejitos con ojos que se arrugaban para distinguir la vida, la luz, las tazas, las puertas, los panes, nuestras piernas flageaban al tratar o subir o bajar. Es una literatura bastante bella y quizá no sea tan conocida acá como otros autores de la revolución, con que tocan el tópico de la revolución, pero es bastante importante y eh, bastante grata su literatura y sin duda ocupa un mejor lugar en el cual podemos hablar de la literatura revolucionaria. Pasamos a la página 17 y nos topamos con el que quizás sea el autor más gracioso de esta obra, de este libro, que es Art Woodham. Es un escritor norteamericano de las décadas de los 40, 50, 60, famoso por su humor bastante ácido. En esta obra, Golpe el progreso de los platillos voladores, nos habla sobre un grupo de venusianos que tienen miedo de venir a la Tierra por la hostilidad de las personas que aquí habitamos, por los choques, no quieren venir por la contaminación. Entonces, es un texto bastante gracioso donde se nos ve de forma muy mala a los humanos. Incluso lo podemos mencionar o lo podemos leer aquí. Hacemos zoom. Por una parte, la superficie de la Tierra en la región de Manhattan es de cemento sólido. Nada se podría cultivar ahí. Por otra parte, la atmósfera está llena de monóxido de carbono y otros gases mortíferos. Quien respire ese aire no podrá sobrevivir. ¿Qué significa eso en relación con nuestros programas de platillos voladores? Tendremos que llevar nuestro propio oxígeno, lo cual significa que el platillo volador tendrá que ser más grande de como lo habíamos proyectado. Es un texto bastante ácido que les hablas a los niños sobre la importancia de cuidar nuestro ambiente, en la forma en que nos pueden mirar otros seres al no cuidar nuestro planeta. Y es una lección que no nos están predicando con temas concretos, están dando una lección por medio del mostrar, del leer, de esa magia que tiene la literatura de mostrarnos un mundo y a la vez de explicarnos el nuestro. Y hablando de nuestros o mundos cercanos, aquí quisiera contar pues un autor bastante importante que es Oscar Wilde, famoso por su obra el retrato de Dorian Gray, ese hombre que no puede envejecer y tiene un retrato que envejece en lugar de él. Entonces, en esta historia, el narrador nos cuenta sobre un hombre que todos los días les cuenta cuentos a los niños, historias ficticias que le pasan por el camino, hasta que a lo largo de ese caminar se va topando con seres mitológicos y cuando llega con los niños le dicen, ¿qué has visto ahora? No he visto nada, haciendo alusión que la magia está en el imaginar más que en el tener que contar todo. Incluso veo la ilustración y la ilustración me gusta, esa especie de dibujos que se ven viejos y que los lleva un aire de misticismo. Es bastante sabroso. Me gustaba mucho leer este cuento cuando era niño. Entonces pasamos al que sea, el que ha sido quizá el más cercano hacia mí. Una noche en el norte de Europa de Kuhn Hasmund. Cabe recalcar que pues a mis 11 años yo no tenía ni idea de quién era este autor danés, sino que cada vez que leí este texto me gustaba ver la ilustración, veía al hombre sentado, rodeado de árboles, eh, con el fuego, leía el título, Una noche en el norte de Europa, me imaginaba el frío, pero me imaginaba esa persona solo, en contacto con la naturaleza, disfrutando en sus reflexiones, y lees el texto y te das cuenta de que es más profundo que la imagen sobre la relación de este hombre que va viajando solo y su contacto con la naturaleza. Y nos habla mucho sobre la literatura de Hansmund, el cual pertenecía a ese cuarteto de grandes autores escandinavos que trataban temas existenciales, temas del cuestionamiento. Entonces, ya involucrar a niños con una literatura tan profunda, aunque sea de una forma muy somera, lo acerca
a un reconocimiento a sí mismo, a un acercamiento literario que aunque no sepamos quiénes son estos autores, impactan a los niños. Esa era la fuerza de los libros de lectura de este momento, el cual desde mi percepción es el más literario. Ya lo veremos, estaremos analizando otros, pero ¿qué les parece si pasamos a la página 47 para tomar en cuenta algunas leyendas náhuatl, que es la vida de Quetzalcóatl, que nos habla la historia de este dios, y esto rápidamente se relaciona con las clases de historia, o nos vamos muy bien eh, por el buen Tagore. Tagore, uno de los primeros noveles de literatura, no recuerdo si es el 12 o el 13, es un autor bengalí, escritor de la India, y en esta historia es una pequeña obra de teatro sobre un niño y un lechero y el cuestionamiento de la vida y la enseñanza, esas escrituras profundas que nos, nos llenaban de gracia. Yo veía esta imagen y me parecía que era en la Sierra de Jalisco, era en la parte de la Sierra de México. Luego descubriría que el autor es de la India y a mí la ilustración no me parece nada de la India. No sé qué piensan ustedes. Y claro, no puede faltar una de las obras cumbres, El Principito. Más específicamente, esa conversación que tiene el Principito y el rey referente al poder, al orgullo, a la gracia. Es muy grato. Siempre el Principito, volverlo a leer, nos da nuevas lecciones, nuevos aprendizajes. Me gusta la imagen que se toma, la soberbia del rey. Lo leí y de niño me genera un aprendizaje, lo lees de adulto, te genera otro, lo lees de viejo y te topas otro, porque pues el Principito son de esas obras que parecen simples, pero conforme vas leyendo ves su profundidad. Cuando eres niño te relacionas con el Principito, con la pureza del mundo y lo ves como un texto infantil, pero conforme vas creciendo te vas relacionando con los otros personajes, que es el zorro, el borracho, el rey, y te das cuenta de que la lectura para los adultos es una lucha, de cómo perdemos nuestra inocencia y las cosas que antes veíamos sencillas, las vemos complejas porque ya nos empezamos a centrar en otro y eso lo vuelve triste. Entonces, leer El Principito es recordarnos, oye, hay más, vuelve a ser un niño, disfrútalo. Es un libro que hemos leído todos los maestros, pero que deberíamos de leer más seguido, no olvidarnos de dónde somos y de dónde iniciamos. Y volverlo a poner en las escuelas, ¿por qué no? Y claro, el que quizás sea el mejor autor mexicano, Juan Rulfo Lubina, que hace tiempo yo platicaba con maestros de la normal de Sinaloa. Yo les decía que este texto debía de darse en el primer semestre de la normal. Lubina nos cuenta la historia de dos maestros rurales, uno que va subiendo a Lubina y uno que va bajando, el que viene con todo el ímpetu y el que viene con toda la tristeza. Y el de arriba le empieza a contar el de abajo cómo es Lubina. Entonces es ese cambio de generación de maestros rurales a maestros nuevos. Entonces es un texto que habla sobre la identidad del maestro ya en los años 40. Entonces es un texto muy importante. Es un texto que todo maestro debemos de conocer. Y ya si queremos seguir teniendo elementos, tenemos otra Nobel que es Gabriela Mistral, ganadora Nobel junto a, pues porque no lo mencioné, pero el buen autor danés Kun Hamsun, el de Cuentos en el Norte de Europa, fue premio Nobel. También tenemos Gabriela Mistral, chilena, que fue un premio Nobel. También hay por ahí un texto de Gabriel García Márquez, otro Nobel. Tenemos otro texto de Octavio Paz, nuestro premio Nobel, claro que se encuentra ahí. También tenemos otro texto de Tagore, que fue también premio Nobel. Está lleno este libro de premios Nobel y no solo latinoamericanos, sino de otras partes del mundo. Entonces, Gabriela Mistral, en Siluetas de Sor Juana Inés de la Cruz, autora muy importante en el virreinato mexicana, autora del famoso poema Hombres Necios, que pues dice la mujer, pero su mejor poema, Primero Sueño, te explota la cabeza. Sor Juana Inés de la Cruz, autora bastante profunda, no solo tenía ese tipo de poesía fuerte, sino también tenía un tipo de poesía bastante existencialista, que porque no van a leer Primero Sueño, que es su obra que más me fascina, y en esta Gabriela Mistral hace un dibujo del análisis de Sor Juana, pero no solo de ella, sino de su cosmogonía o de su forma de ver el mundo.
Basta con ver, nació en Nepantla, dos volcanes recortaron el paisaje familiar de su infancia, porque es el Ixtacali de finos perfiles el que influyó en su alma, y no el Popocatépetl, bastó y macizó hasta su cumbre. Una imagen muy poética que solo digna de esta autora chilena, haciendo reconocimiento a otra autora. Ese es el golpe que teníamos, pero quiero finalizar con el que quizás sea otro de mis textos más personales, que es, no, Macondo no, esperen, bueno, también Macondo de García Márquez, tenemos otro Nobel, pero me quisiera ir específicamente al este cuento, este texto, Culiacán. Aquí un dato curioso, cada vez que yo abría esta página, la página número 20 del libro de español Lecturas, imaginaba que en cada estado de la República había un texto similar con el nombre de alguna de sus ciudades, que en el de Jalisco se llamaba Guadalajara, que en el de Veracruz se llamaba Veracruz o Orizaba, que el de Sonora era Hermosillo y así específicamente. Pero en este caso no, el de Culiacán estaba en todos lados. Y de quién más que de Martín Luis Guzmán, autor del Águila de Serpiente, también colaborador de este programa de libros de texto gratuito, y donde hace una descripción muy bella de la ciudad de Culiacán, mi ciudad, la capital de mi estado, donde las aguas del Tamazula eran de un tinte azul idéntico al del cielo, solo que en el río quebraba el tinte azul las manchas morenas de los cantos y lo limitaba en el hondo de la transparencia. El lecho de arena coloreaba todo en contraste. Son textos bellos. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué analizamos estos libros de texto? Porque pienso que si bien algunos se han descontinuado, hay mucho valor en ellos. Hay mucho valor en cada uno de ellos y a veces nos topamos con los libros nuevos, que los libros nuevos son eh, los mejores. Y si bien hay actualizaciones, hay información, hay cosas que van cambiando, por los maestros tenemos que retornar a algunos de estas obras, de estos pequeños textos que le dan otro sentido a la vida, porque no todos son conocimientos concretos, definiciones. A veces lo que intentamos, lo que necesitamos es para cambiar el mundo es la literatura, el paisaje, el ver el arte, que el niño lea un poema de Gabriela Mistral sobre la rata, que se lea un texto de Juan José León Mariscal, que se lea un texto del buen Julio Cortázar, de Manuel Paino, que se lea textos de Carlos Moncada, del mismo Wilde, de Arriola, porque leemos porque nos sensibiliza al mundo. Esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Con esto me despido en esta breve lección. Manden aquí sus comentarios, qué próximo libro que analicen. Denle clic a la página de En Educación y nos estamos viendo. Que tengan un buen día y por favor, que el último en salir, que apague la luz. Buenas noches.